Cristo vino a rescatarnos y lo hizo con un alto precio, pero es gracias al sacrificio de nuestro Señor que nosotros podemos dejar la esclavitud para convertirnos en herederos. Bienvenidos al bosquejo de la lección número 8. Recuerda que la estructura del MEAC es la mejor manera de bosquejar la lección y no hacerlo diariamente. Con esto en mente, veamos los objetivos para esta semana. En el primer objetivo nosotros recordaremos nuestra condición de esclavos. En el segundo objetivo, aceptaremos que solo Cristo puede rescatarnos de esa condición. Y por último, decidiremos no volver a la esclavitud. Primer objetivo, esclavos de los rudimentos. El apóstol Pablo, en Gálatas 4, del 1 al 3, menciona que somos esclavos. Esclavos de los rudimentos o de las cosas fundamentales del mundo, está escrito. Bien, ¿a qué se refiere con esta esclavitud? Entendamos lo siguiente. En el Antiguo Testamento todos estaban bajo la ley. Y al estar bajo la ley nos hace recordar que todos somos pecadores. En consecuencia, estamos condenados. Para liberarnos o para que el pueblo entienda cómo pueden liberarse de esa condenación, estaban las leyes ceremoniales con todos los ritos y sacrificios. Pero estas leyes y este conocimiento era algo básico, algo fundamental. A este conjunto de leyes, a este conjunto de ideas, el apóstol Pablo llama rudimentos del mundo. ¿Por qué razón? Porque eran simplemente una sombra del verdadero plan de salvación. Por lo tanto, todo este conjunto, las leyes, la ley de Dios y todo ello, simplemente no pueden salvar al hombre. Por más importante que sea, no podían salvar al hombre. Por eso, volvemos a repetir, a este conjunto Pablo llama rudimentos del mundo. En otras palabras, es cuando dice el apóstol Pablo que somos esclavos o estábamos en esclavitud, se refiere a la esclavitud de algo limitado porque no podía salvarnos. ¿Y cómo nos liberamos de esa esclavitud? Esto es lo que vamos a ver en el siguiente objetivo. Objetivo número 2. Cristo nos adopta y nos libera. Para liberarnos era necesario, de acuerdo a lo que escribió Pablo, que Cristo viniera. Los textos de Gálatas, Juan y Filipenses y otros textos nos permiten entender que Cristo vino como hombre, con la naturaleza humana, es decir, fue 100% hombre. Y Gálatas 4:4 nos aclara que Cristo cuando nació y cuando estuvo en este mundo estaba bajo la ley. Esto nos lleva a afirmar lo siguiente. Primero, el Señor Jesús obedeció la ley, algo que el hombre no puede hacer. El Señor Jesús muere sin pecado porque murió por nuestros pecados. De esta forma, paga la deuda que el hombre no puede hacer, tampoco no puede pagar. Y resucita. Con esto garantiza nuestra salvación. Entonces, con estas tres características, obedece la ley, muere sin pecado y su resurrección, el Señor Jesús nos redime. Esto escribe Pablo, Él nos redime con su muerte, con su resurrección. Y al hacer esto, Cristo nos está liberando de la esclavitud, la cual vimos en el objetivo número 1. Sin embargo, para que yo pueda acceder a esa libertad, existe una condición. Yo tengo que aceptar ser liberado. ¿Y cómo lo acepto? Por fe. Muy bien, podemos responder por fe, pero esa fe se hace evidente a través del bautismo. Y esto lo dice Gálatas 3, 27 y 28, porque a través del bautismo yo estaré unido a Cristo. Cristo me libera, muy bien, Él paga el rescate de la liberación. Yo me bautizo y acepto a Cristo como mi Salvador. Esto de forma inmediata me conduce a una adopción. Gálatas, Efesios y Romanos son claros al decir que Cristo no solo nos libera, también nos adopta como hijos. Y cuando el apóstol Pablo escribe que Él nos adopta, rápidamente se concluye en lo siguiente.
De acuerdo al contexto en el que escribió Pablo, un hijo adoptado pasaba a ser un hijo verdadero y por lo tanto tenía un padre genuino. Un hijo adoptado no podía recibir el repudio de parte del padre, por lo tanto tampoco podía volver a su estado de esclavitud. Por último, un hijo adoptado no podía ser reclamado por nadie ni por sus padres naturales, y esto le daba todos los derechos que un hijo natural tenía. Entonces, Cristo nos libera y a través del bautismo nosotros aceptamos públicamente que Él nos está liberando y nos adopta. Pasamos, gracias a ello, de la esclavitud a ser hijos adoptados de Dios, pero con todos los derechos. Estamos unidos a Cristo y Cristo nos ayudará a guardar su ley. Finalmente, en el objetivo 3, recordaremos la necedad de volver a la esclavitud. En Gálatas 4, del 8 al 20, puede sorprender la forma enérgica como Pablo llama la atención a los Gálatas. Ellos, les dice, son hijos adoptados de Dios, pero por ciertas enseñanzas, ellos corren dos riesgos: volver a su vida pasada o en todo caso pretender salvarse por sus propias obras. Cualquiera sea la desviación de la verdadera fe o del Evangelio, para Pablo esto es volver a cosas inútiles, cosas sin sentido. Por eso Pablo llama la atención de una forma muy fuerte, incluso les dice: por decirles la verdad, ustedes me están considerando como un enemigo. Entonces, a los hijos adoptados o a nosotros, ¿qué es lo que nos dice el apóstol Pablo? No volvamos a la esclavitud, es decir, volver a nuestra vida pasada o pretender salvarnos por nuestras obras es como volver a ser esclavos. Para evitar esto, existe una forma, o es la única: buscar y aceptar la gracia de Cristo diariamente. El comentario que hace la lección es muy asertivo. Solo la fe en la gracia de Cristo nos hace aceptable. Entonces, para evitar volver a la esclavitud, solo podemos buscar a Cristo diariamente y aceptar su liberación por fe. Llegó la hora de resumir lo que se ha bosquejado. Primero, no pretendamos la salvación con nuestras obras, esto es vivir en esclavitud. Cristo nos liberó y está dispuesto a adoptarnos como hijos si creemos en Él y nos bautizamos. Finalmente, debemos buscar la gracia de Cristo cada día. Llegó el momento de la decisión. Aceptemos el llamado de Cristo de ser hijos de Dios y confiemos en el tierno amor de nuestro Padre Celestial, recordando que podemos heredar el reino de los cielos por su gracia y no por nuestros méritos. De esta manera hemos llegado al final de nuestro bosquejo. Nuevamente, muchas gracias por ver este video. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.